Señor Jesucristo, saludamos a todos aquellos que están en la fiel sintonía, y realmente el Señor ha sido más que benevolente con nosotros. Desde aquí, desde Uruguay, bendecimos a las naciones, todas aquellas naciones que están conectadas, aquellos amados hermanos, hermanas que están escuchando, que están viendo esta transmisión. Damos la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Sean todos bienvenidos a este espacio donde realmente hemos decidido que la palabra es el alimento que necesitamos en este tiempo. Una palabra que realmente anima, una palabra que conforta y una palabra de consuelo para muchas almas. Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a estar compartiendo, si le parece bien, es bueno estar compartiendo la palabra del Señor. Vamos a estar compartiendo en el libro de Mateo 14, verso 27. ¿Qué nos dice la poderosa palabra del Señor? Mateo 14, verso 27. Vamos a ver qué nos habla la palabra del Señor para este tiempo. Y nos dice la palabra del Señor, leemos, dice: pero Jesús le habló de inmediato. No tengan miedo, dijo. Tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó. Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Amén, damos gracias al Señor Jesús. Padre, te damos alabanzas por esta palabra, una palabra, Señor amado, que nos anima, Señor, a seguir caminando en tu palabra, en tu unidad, en tu bendición. Fortalece nuestras vidas, fortalece nuestra alma, Padre. Necesitamos más de ti, oh Dios. Gracias, oh Dios, porque en este tiempo hemos podido, Señor, ver tu mano sanadora, tu mano de liberación, tu mano de salvación en varias almas que nos han dado testimonios de tus grandezas. Gracias, Señor, por tu amor y por tu inmensa misericordia, Jesús. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Qué bueno que es testificar las bondades que el Señor ha hecho con nuestras vidas. Le estaba compartiendo en el libro de Mateo 14, ¿verdad? Y vemos, nos narra la historia desde el verso 22, cómo nos narra la historia de cuando Jesús camina sobre el agua, ¿verdad? Dice la palabra del Señor: inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago, mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas, y mientras estaba allí solo, cayó la noche. Vemos exactamente cómo la misma Biblia nos narra exactamente un Jesús que está administrando sus tiempos. Sus tiempos, siempre el tiempo del cristiano es algo sumamente privilegioso. Usted sabe que en este tiempo hay varias cosas que nos quitan el tiempo. Entonces usted tiene que administrarse ese tiempo, tiene que ser una persona organizada. Jesús lo era. Dice que él le mandó a los discípulos y le dijo: váyanse a la barca y vayan cruzando el río. Y él estaba ahí con la multitud, pero se estaba despidiendo de la gente. Era necesario que los discípulos se fueran para el propósito y los planes que tenía Jesús, por supuesto que sí. Él les daba las indicaciones, ellos obedecieron a Jesús, se fueron a la barca, empezaron a cruzar el río, ¿verdad? Pero dice que Jesús, después de estar despidiendo a esa gente, después de estar despidiendo a las multitudes, ¿verdad?, que lo seguían, ¿verdad?, para escucharlo, para que él sanara, para que él, tuviese el favor del Señor de estar liberando, salvando, sanando. Después dice que después, cuando él estaba solo, dice que él iba a solas, a tener un encuentro a solas con el Padre, a buscar el rostro del Señor a solas con el Padre, a buscar esa intimidad. Y mire, hay muchos que nos entretenemos, hay algunos siervos que vemos exactamente que se entretienen
dando autógrafos, la fama, las fotitos. Sin embargo, Jesús, después que despidió a la gente, Él se fue a solas con el Padre. Necesitaba estar a solas con el Padre, sin la muchedumbre, sin los discípulos. Necesitaba una parte de su día dedicárselo al Señor, Él y su Padre. Y mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento. Y dice que luchaba con grandes olas. Y dice que a eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Aleluya. Dice, cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo. Clamaron, es un fantasma. Pero Jesús les habló inmediatamente, no tengan miedo, soy yo, no tengan miedo, cobren ánimo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Qué tremendo, porque vemos cosas que realmente nuestra mente solo por fe puede creer esto. Porque alguien dijera, no, es un libro, ¿cómo va a venir una persona caminando arriba del agua? No, eso es increíble. Pero esas son las cosas posibles de nuestro Señor, ¿verdad? Cosas que realmente para nuestra mente no lo pudiéramos creer, pero por estar en la palabra del Señor lo creemos, amén. Esa fe nos llega de tal manera para nosotros poder creer en esta palabra. Pero los discípulos estaban ahí viendo que realmente venía una tormenta, viendo que esa barca estaba en dificultades, y los discípulos estaban solos. Y en eso que estaban solos, ya que estaba la tormenta, ¿verdad? Ya que estaba esa inclemencia del tiempo, y ellos estaban luchando para que esa barca llegara al otro lado, en ese momento ven a alguien caminar arriba del agua. Evidentemente que ellos tuvieron miedo. Tal vez yo también hubiese tenido miedo. Ellos se aterraron, porque era algo totalmente imposible. Lo estaban viendo y decían, ¿vos ves lo mismo que yo? Sí, yo lo veo. Y realmente el miedo se apoderó de esa barca. Se aterrorizaron, dice la Biblia. Entonces, al sentir exactamente ese miedo, a sentir exactamente cómo ellos estaban con esa situación, ¿verdad? Con ese gran quebranto, Jesús les dijo, Jesús les habla. Ellos lo veían y veían que alguien se estaba caminando hacia ellos, y de seguro que alguno diría, se parece a Jesús, y otro diría, sí, pero es un fantasma. Entonces, cuando Jesús estaba entendiendo que ellos tenían miedo, Jesús les habla y les dice, no tengan miedo, tengan ánimo, cobren ánimo, yo estoy aquí. Qué tremendo, porque en esas circunstancias, ¿verdad? En esas circunstancias adversas, no vemos a sus discípulos que están orando. Vemos que están pasando por esa gran tormenta, vemos que están pasando por esos problemas, esas circunstancias, pero no vemos a los discípulos clamando a un Dios vivo. Sin embargo, usted ve que Jesús se fue a la intimidad con el Padre, se fue al monte a orar, subió a estar en la presencia del Señor, a tener un tiempo a solas con el Señor. Y en ese momento, cuando a las 3 de la mañana, Jesús se decidió ir por sus discípulos. Se decidió a ir a buscar a sus discípulos. No fue en un barco, fue caminando, aún arriba del agua. Es que cuando un alma está en apuros, Jesús no va a llegar un día después. Jesús no va a llegar antes. Jesús llega en el momento justo en que usted lo necesita. Tal vez usted está escuchando y no es por casualidad que usted está escuchando esta palabra. Y usted está diciendo, yo no estoy en un barco, tal vez no lo esté, pero estoy en una circunstancia difícil y necesito un milagro. Y nuestro Dios
es un Dios experto en hacer cosas imposibles. Es un Dios que sabe. Toda la palabra del Señor nos muestra de que Él sabe hacer milagros. De que Él sabe cómo hacer que esa circunstancia dolorosa, de que esa circunstancia de miedo, de esa circunstancia que te tiene aterrado, cambiarla para bendición. Por eso Jesús les habla y nos habla a nosotros también. No tengan miedo. No tengan miedo. Cobren ánimo. Tengan ánimo, tengan esperanza. Realmente esperen esa victoria. Conocí a una preciosa hermana en Cristo, donde nos enteramos que, esto lo cuento para glorificar a Cristo, nos enteramos que tenía el recibo de la luz para que ya no lo podía pagar y sabía que tal día se le vencía. ¿Y sabe qué hizo la hermana por fe? Dijo, voy a cargar todo, voy a llenar, me voy a abastecer con algunas cosas para alumbrar, como velas, y ya está, porque no puedo pagar la luz. Wow. Y en ese momento no podía hacer más nada que clamar a un Dios real, a un Dios vivo. Y ese Dios tan poderoso hizo la victoria. Ese Dios tan poderoso la sorprendió. ¿Cómo no alabar a ese Dios tan grande que en esas circunstancias difíciles, no antes, no después, en ese momento le pagaron ese recibo que ya estaba en vencimiento? Y ella decía, bueno, le decía el Señor, yo con electricidad o sin electricidad voy a seguir amándote, Dios. Yo con esto o sin esto voy a seguir para adelante. Porque esto no me va a detener en mi fe. ¿Fue probada? Sí, fue probada. No tengas miedo, le dijo Jesús. Cobra ánimo, ten esperanza. Hay una victoria para tu vida. Algunos se tienen miedo y están tan aterrados que el miedo los paraliza, no los deja avanzar. Una persona que tiene miedo y le dice, veo de repente a aquellas personas que tienen que ir al médico. Santo Jesús. Y de repente veo que a algunas personas no les gusta ir al dentista. Y dice, no, pero no tengo miedo del dentista porque tiene una maquinita. Ya ese ruido ya le pone a temblar. No le hace nada, pero ya ese ruido. Empiezan a escuchar ese ruido y dicen, ay, tengo miedo. No tengas miedo, dijo Jesús. Cobra ánimo. Yo estoy aquí. Yo soy el mismo. Mi poder no ha menguado. Qué tremendo. Porque en ese momento cuando los discípulos escucharon, es Jesús. Está caminando. Sí, es Él. No tengamos miedo. Estamos viendo lo imposible. Entonces Él puede hacer que esta tormenta haga que este barco no la sufra. Entonces Pedro le habló, dice, Señor, si realmente eres tú, vemos que Pedro ahí, ¿no? Si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Fue atrevido Pedro, se atrevió a decirle, a darle un reto a Jesús. Te desafío, Jesús, te hago un reto, si realmente eres tú, haz que yo también pueda hacer lo mismo. Y Jesús le dijo, sí, ven. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor!, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? ¿Por qué dudaste de mí? Y vemos exactamente que muchos, a ver, aún los milagros, aún al ver que Jesús está caminando arriba del agua, aún así nos atrevemos muchas veces a decirle, bueno, Señor, haz tal cosa.
Y Jesús le dijo a Pedro, sí, yo voy a hacer que tú puedas caminar arriba del agua. Pedro salió, empezó a caminar arriba del agua. ¡Qué tremendo! Pedro experimentó algo que realmente no había nacido para caminar arriba del agua. Ni tú ni yo lo hemos hecho. Sin embargo, Pedro lo experimentó. Yo no sé cómo debe haber sido la sensación, pero debe haber sido algo sorprendente para su vida. Los otros discípulos solo lo vieron, pero Pedro lo experimentó el milagro. Y aún estando caminando arriba del agua, aún estando experimentando el milagro, en algún momento tuvo un descuido. En algún momento dejó de mirar a Jesús y empezó a mirar la tormenta, empezó a escuchar el viento, empezó a sentir ese viento, esa tormenta, y entonces ahí empezó a hundirse. ¡Santo! Cuando él se desenfocó de Jesús, empezó a enfocarse en los problemas, empezó a enfocarse en las circunstancias, empezó a enfocarse en su tristeza, en su angustia, en su quebranto. No es que se cayó, se empezó a hundir. O sea, entendemos que ya estaba bajo del agua. No fue una cosa que fue despacito, fue bajando, no, fue inmediato. Esto nos da la pauta exactamente que para recibir el milagro tú tienes que seguir mirando para Cristo. Tú tienes que seguir mirando para adelante. Tú no te tienes que desenfocar por nada, porque hay un Cristo que te está dando la oportunidad de estar caminando arriba del agua. Te está dando la oportunidad de que ese milagro trascienda tu vida y que ese milagro haga un impacto no solamente en ti, sino en toda tu casa. Señor. Y cuando Pedro empezó a hundirse, gritó: ¡sálvame, Señor! ¡Jesús, Jesús! ¡Qué bueno que es nuestro Dios! Jesús dice que le extendió la mano y lo agarró, pero también lo exhortó y le dice: tienes poca fe, Pedro. ¿Por qué dudaste? Tienes poca fe. ¿Por qué dudaste de mí? ¿Por qué dudaste de mí? Y esto nos da la pauta, mis queridos y amados hermanos, que realmente nosotros muchas veces estamos en tribulaciones, en circunstancias, en tormentas, en barcas que se mueven para un lado y para el otro, y vemos exactamente que los vientos nos azotan. Pedimos y clamamos al Señor por ese milagro, vemos acontecer el milagro, pero aún aunque recibamos el milagro, no debemos desenfocarnos de nuestra meta. No debemos desenfocar nuestra mirada en Cristo Jesús. Porque cuando Jesús lo vuelve a salvar a Pedro, cuando Jesús lo agarra, le extiende su mano, ¿verdad? Vemos que Jesús también le dice a Pedro: ¿por qué dudaste de mí? Qué poca fe que tienes, Pedro. Y a nosotros, ¿alguna vez nos ha pasado esto? De que terminamos haciendo algunas cosas que realmente Dios nos dice: ¿por qué no pusiste toda tu confianza en mí? Yo lo hubiera hecho. Era en mí que tenías que confiar. Era en mí. Yo lo voy a hacer. Damos gracias al Señor Jesús. Ayúdanos, Jesús. Padre, te damos gracias. Gracias por esta palabra que nos exhorta, nos anima. Gracias, Señor, porque tú haces, Señor, muchos milagros. En esta hora estás haciendo múltiples milagros, Jesús. Gracias, Señor, por la obra que tú estás haciendo en cada una de estas almas, Padre. Yo creo, Padre Santo, que hoy día, Señor, con esta palabra, ellos, Señor, están siendo animados, Señor, para cobrar ánimo. Para que tú, Señor amado, les dices: no tengan miedo, yo estoy con vosotros. Pero tienen que creerme, tienen que confiar en mí. Un día confiar en mí, otro día confiar en otra cosa. Su fe tiene que ser genuina. Tu fe tiene que ser verdadera. Tu fe tiene que ir en aumento.
Gracias, Jesús, por esta palabra. Bendecimos tu santo y bendito nombre. Amén y amén. Antes de pasarle al pastor, vamos a estar orando por el canasto de oraciones y también vamos a estar felicitando en todas aquellas naciones que se está celebrando el Día de la Madre. Vemos exactamente que la Biblia no nos dice que tenemos que hacer un festejo para el Día de la Madre, pero sí nos habla de muchas madres que han hecho grandes cosas con varios siervos del Señor. Así que honramos, porque la Biblia nos enseña a honrar a la madre y al padre. Honramos en este día en aquellas naciones donde están celebrando este día. Acá en Uruguay se cambió por otro día, pero de todas maneras felicitamos a todas aquellas madres. Vamos a estar orando. Vamos a estar orando. Padre, en esta hora, Señor, mira estas almas, estos papelitos, Señor, que tienen, Señor, nombres, Señor, de almas que necesitan salvación, almas que necesitan un milagro, almas que necesitan liberación. Seas tú, Señor, libertando, seas tú, Señor, sanando, seas tú, Señor, haciendo tu obra en cada uno de ellos. Bendícelos, Padre, en tu precioso y bendito nombre. Dales victoria, dales bendiciones para tu honra, Jesús. Amén y amén. Aleluya. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo de Dios que está en nuestro corazón. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo que está en nuestra vida, en nuestro corazón. Bienvenidos a esta transmisión, ¿verdad?, de la Iglesia de Dios, la verdad, como está escrita. Les saluda el pastor Gilberto Costa, que por la misericordia, ¿verdad?, del Señor, pues podemos una vez más transmitir, ¿verdad?, este culto, donde vamos a estar hablando, ¿verdad?, una palabra tremenda. Hoy es el culto dominical de la tarde o de la noche, donde vamos a estar trayendo palabra pastoral, palabra de Dios, ¿verdad?, para el pueblo que está esperando al Señor, para todas esas ovejas que necesitan alimentarse aquí localmente y muchísimas ovejas que tenemos a través de las redes sociales, tanto por esta página, por el canal de YouTube, por la página web, y ahora se suman 5 sitios más. Creo que Amazon Music, Apple Music, Spotify, y hay otros 2 que no me acuerdo, pero pronto vamos a estar dando más información de esas nuevas plataformas donde nuestros cultos, ¿verdad?, nuestros mensajes van a estar saliendo semana tras semana. Así que pues Dios sigue abriendo puertas, Dios sigue abriendo lugares para que la verdadera palabra del Señor, el Evangelio como está escrito, ¿verdad?, pueda llegar a más y más almas en el mundo entero. Damos gloria al Señor, ¿verdad?, por eso. Le damos gloria a Dios por la vida de Eliezer, ¿verdad?, nuestro amado hermano en Cristo y pues siervo del Señor, ministro. Dios tiene un llamado tremendo con él y él se está dedicando, ¿verdad?, en este momento, no tan solo como misionero, sino que él trabaja también en nuestras redes sociales, todo lo que es ¿verdad?, el andamiaje de lo que son las plataformas de nuestra congregación. Así que estamos muy contentos por eso, Eliezer. Sigue adelante, que el trabajo en el Señor nunca es en vano. Es una alegría poder trabajar para el Señor. A mí me regocija el alma cada vez que Dios me da una encomienda, cada vez que Dios me envía a un país. En vez de tomar eso como que, ay, otra vez, yo al contrario, yo me pongo contento de poder servirle al Señor. Y de hecho ya nos han confirmado el viaje para Perú. Vamos a estar en Perú desde el 13, creo que hasta el 20 de octubre, si así el Señor lo permite. Ya mañana vamos a entrar en unas conversaciones con unos hermanos y pastores de Colombia. Y bien probable también vamos a estar ya conectándonos con un pastor, un ministro en el país de Paraguay, en un país vecino acá de Uruguay. Así que esos son los planes que están en el corazón, ¿verdad?, de nosotros, y sabemos que Dios pues nos está llamando a eso porque nos ha dado muchísimas señales y nosotros pues conocemos las señales de Dios cuando Él nos habla. Habiendo dicho esto, ¿verdad?, pues una vez le recordamos al pueblo nuestro orden de culto. Los martes oración a las 19 horas, los jueves el estudio bíblico y hoy domingo el
culto dominical. Los 3 cultos a la misma hora, 19 horas, hora de acá del continente suramericano, 6 de la tarde, hora de Puerto Rico, 5 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos de Norteamérica. Benditos al Señor. Estamos bien contentos, ¿verdad? Son tantas las cosas que podemos ver a diario que Dios hace a favor de nosotros, ¿verdad? A favor de los que le aman. Que mire, como decía mi esposa en el mensaje, ¿verdad? Como Pedro dudaba. No dude, y usted va a ver grandes cosas. Si Pedro no hubiese dudado, no tan solo Pedro hubiese caminado, todos los que estaban en la barca hubiesen caminado también. Pero como dudaron, como él dudó, pues por eso surgió. Y esto es una enseñanza tremenda, que en Dios usted no puede flaquear. O sea, usted créele a Dios y vas a ver grandes cosas. Amén. Mire, Dios me ha mostrado a mí que lo más que él le dolió, lo más que le dolió a Dios en el principio, es que Adán no sostuviera el pacto que había hecho con él, y eso fue un sinónimo de no creerle a Dios. Cuando él le creyó a la mujer, primeramente la mujer le creyó al diablo, que se había metido en la serpiente, y después la serpiente engaña a Eva, y después Eva engaña a Adán. Eso le dolió a Dios, que Adán, que era la cabeza, ¿verdad? No sostuviera ese mandamiento. Y vuelvo y repito, fue lo mismo de no creer. Por eso Dios se enojó tremendamente y tuvo que expulsar al hombre de ese huerto. Entonces yo como pastor te digo, créele a Dios. Amén. Créele a Dios, que vas a ver grandes cosas. Aunque no lo veas de momento, Dios va a honrar tu fe. ¿Usted se cree que Dios se va a quedar de brazos cruzados viendo que todos los días tú le crees? Que todos los días, toda la semana vas a la iglesia, que todos los días de tu vida tú tratas de agradar a Dios, que tú le tienes petición y tú sigues agradando. ¿Tú te crees que Dios se va a quedar de brazos cruzados? No, Dios abre las ventanas para los que le creen. Él abre las ventanas de bendiciones, de su protección, de su presencia en tu vida. Y cuando vienes a ver, mire, cuando vengamos a ver, vamos a estar en el tercer cielo, pasando la eternidad, imagínense. Así que vamos hacia adelante, iglesia. Quiero felicitar, ¿verdad? Como mi esposa decía, primeramente a mi esposa, que ella es madre. Felicidades, Dios te bendiga grandemente. Aunque aquí en el Uruguay, ¿verdad?, se celebra el domingo que viene. Pero nada, ¿verdad? Ya yo felicité a mi mamá, eso no es nada malo. Mire, si hay una de las celebraciones de este mundo que usted puede conmemorar y celebrar, es el Día de las Madres y de los Padres. Porque eso no es pecado contra Dios, porque el mismo Dios dice, tienes que honrar a tu padre y a tu madre, aunque él no fue el que instituyó el Día de la Madre, pero yo no veo nada malo. Y mire que yo las cosas las tomo con pinza, porque no podemos tampoco hacer amistad con el mundo. Usted puede celebrar el Día de las Madres, pero no se meta en borrachera, no se meta en lugares donde están haciendo lo malo. Usted llama a su madre, comparta con ella, si tiene que invitarla a comer, darle un regalito, eso no es nada malo. Así que esas dos celebraciones, mire, el Día de la Madre, el Día del Padre, eso es, mire, olvídese, eso es algo precioso y hermoso. Así que felicitamos a todas las madres en el planeta Tierra, en forma especial a mi señora esposa, a mi señora madre y a mi suegra, ¿verdad? Raquel, que mañana vamos a estar compartiendo con ella. Mañana, si Dios lo permite, vamos a estar dando un viaje al interior del Uruguay, porque hay tiempo para todo. No vamos a ir a predicar, pero vamos a ir a ver las creaciones preciosas del territorio del Uruguay, que es bien lindo. Ya yo he viajado bastante por este territorio y es maravilloso, y así vamos a compartir con la suegra, nos comemos algo por ahí, así de esa manera pues honramos también, ¿verdad?, el Día de la Madre. Y yo pues, como quiero honrarla, ¿verdad?, tenemos una alabanza bien bonita, una alabanza, pero realmente una alabanza a Dios primeramente, pero que honra a la mujer, porque la mujer no es cualquier cosa. La mujer es un vehículo, ¿verdad?, un vehículo de vida que Dios está usando, que usó y está usando para que las personas, ¿verdad?, puedan nacer a través de una mujer. Así que vamos a honrar a las mujeres con esta canción bien bonita que se titula Por una como ella. Mire qué cosa más linda, por una como ella, es que estamos hoy aquí. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a cantar al Señor, pero honrando a nuestras madres también. Gloria a Dios, por una como ella. Son luz, son vida, amor, amigas. Son la fuente de vida que Dios creó para darnos la luz del sol. Son tiernas, son bellas, vaso frágil, luna llena.
el complemento perfecto de la creación. Cómo no cuidarlas como una flor. No a la violencia, a las mujeres, no corten sus alas, deja que vuelen. Por una como él, estamos hoy aquí. No a la violencia, a las mujeres, no corten sus alas, deja que sueñen. Por una como ella, estamos hoy aquí. Dios bendiga a todas las mujeres en el mundo, a las madres, a nuestras hermanas, en la fe, hermanos, en la sangre. Dios bendiga a la mujer, aleluya. Santo Jesús. Delicadas, amadas, rosas rojas, tan enamoradas, son la fuente de vida que Dios creó para darnos la luz del sol. Son tiernas, son bellas, vaso frágil, luna llena, el complemento perfecto de la creación. Porque no cuidarlas como una flor, no a la violencia, a las mujeres, no corten sus alas, deja que vuelen. Por una como ella estamos hoy aquí. No a la violencia, a las mujeres, no corten sus alas, deja que sueñen. Como ella estamos hoy aquí. No a la violencia, a las mujeres, no corten sus alas, deja que vuelen. Por una como ella estamos hoy aquí. No a la violencia, a las mujeres, no corten sus alas, deja que vuelen. Por una como ella, estamos hoy aquí. Por una como ella, estamos hoy aquí. Por una como ella, estamos hoy aquí. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo por esta creación tan linda de las mujeres, hermanos. Porque aunque el hombre fue primero y es la cabeza, pero nosotros nacimos de las mujeres. La mujer procedió del hombre, pero ahora nosotros también procedemos de la mujer. O sea, es algo muy importante. Toda mujer tiene que saber que no es cualquier cosa, es un instrumento de vida, pero de vida y tremenda, hermano. ¿Usted sabe que una mujer pueda con un hombre procrear un ser dentro de su vientre, hermano? Es algo maravilloso. Así que una vez más felicitamos a todas las madres del mundo, donde en este día se celebra, ¿verdad?, el Día de la Madre. A todas los uruguayos o uruguayas, pues el domingo que viene se celebra aquí, y desde ya las felicitamos también a todas ellas. Bendito sea el Señor. Yo estoy bien contento, mire, mi esposa es uruguaya, así que, ay, santo Jesús, tenemos aquí varios hermanitos que se están conectando. Héctor Marco Rodríguez, Dios te bendiga. Dice: Dios bendiga, amados, les pido oración por mi salud. Claro que sí, vamos a estar orando por eso y por todas las peticiones, ¿verdad?, de los diferentes hermanos que lo hayan escrito o que no hayan escrito. Miren, solo seguimos orando. Tenemos un cajoncito ahí, así que, Héctor, vamos a estar incluyéndote en nuestras oraciones. Y al final vamos a estar haciendo una oración, ¿verdad?, general, y te vamos a incluir también. Vamos entonces a lo más importante ahora, que es la predicación de la palabra. La predicación de la palabra, hermano, es lo más que le interesa a Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén, amén. Porque es fácil decir yo soy cristiano. Es fácil, cualquiera es cristiano, hermano. Pero usted puede convencer a Dios y conquistar el corazón de Dios
cuando Él venga usted dice, sí, yo soy cristiano, pero usted vive la palabra de Dios. Amén. Ay, 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 eso, mire, eso conquista el corazón de Dios. Yo soy cristiano, pero me gusta tu palabra, amo tu voluntad, amo lo que tú quieres para mí. Y eso es lo que donde muchos tropiezan, donde multitudes de cristianos tropiezan, porque no están dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Fíjense, muchos están dispuestos a ir a culto, a ir a campaña, a ir a los llamados encuentros, eso es medio extraño, pero bueno, y tantas cosas, y están dispuestos. Muchos hasta pelean por los puestos ministeriales, ahí tremendo. Pero cuando se habla de ser un hacedor de la palabra, hermano, millones y millones de cristianos ahí chocan y resbalan y no están dispuestos realmente a hacer la voluntad de Dios. Y eso es falta de fe. Eso es como Pedro cuando dudó. Porque cuando usted no hace la voluntad de Dios, usted no le está creyendo a Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, se acerca el arrebatamiento. Estamos viendo el desfile profético de todas las señales. Y las multitudes de cristianos están diciéndole a Dios, yo no creo tu palabra. Con actitudes, comportamientos, con malos deseos. No se sienta mal porque lo estoy diciendo, pues yo también estoy incluido en algunas cositas. Yo estoy peleando con esta carne. Pero mire, nosotros amamos a Dios, amamos su palabra. Y queremos que Dios nos ayude. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Usted tiene que decirle a Dios, ayúdame a hacer tu voluntad. Pero de entrada, del saque, usted tiene que decirle a Dios, quiero hacer tu voluntad. Amo tu palabra, aunque tengas problemas y tengas lucha, tengas batalla. Porque mire, el ser hacedor de la palabra no es fácil, pero no es imposible. El que lo hace imposible es la carne esta, cuando uno le hace caso a la carne. La carne te ministra, la carne te coquetea, la carne te seduce, te atrae, se te mete en la mente y te deja pensar, mira, no, haz lo que te gusta, no hagas la voluntad de Dios. Entonces el hombre interior muchas veces termina creyéndole a la carne y no a Dios. Hermano, eso es lo que pasa. Cuando los cristianos no quieren obedecer a Dios, eso es lo que está pasando. Porque la Biblia dice, y los que viven según la carne no pueden honrar o agradar a Dios, hermano. Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, dice la Biblia. Porque no se someten a la ley de Dios, ni tampoco puede, dice la Biblia, hermano. Los que nos sometemos a Dios y a su palabra es porque hay un Espíritu Santo en nuestro corazón. Hay un hombre interior que está deseoso de hacer la voluntad de Dios. Y de esa manera podemos honrar y agradar a Dios. Pero es una lucha tremenda. Cuando una persona no tiene a Cristo en su corazón, mira esto, la carne hace con esa persona lo que le da la gana. Lo que le da la gana. Yo me acuerdo cuando yo no era cristiano, fíjese, que la carne a mí me controlaba y yo hacía cosas que, mire, yo estoy totalmente avergonzado y arrepentido de las cosas que yo hice cuando no era cristiano, hermano. Gloria a Dios por Jesucristo, que me perdonó, me libertó, me limpió. Pero ahora tenemos que entender, iglesia, que somos cristianos, pero no podemos honrar el viejo hombre. No podemos de ninguna manera darle parte a la carne. Tenemos a Cristo, amén. Tenemos al Espíritu Santo, amén. Pero el germen del pecado está en la carne todavía. Y Dios, aunque usted no lo crea, a Dios para algo le sirve la carne. Y vamos a explicarlo porque eso es raro. ¿Qué le sirve la carne a Dios? Bueno, que Dios puede ver si tú eres del Espíritu o eres de la carne. ¿Ah? Es verdad. Él puede ver si tú realmente amas al Espíritu o te estás envolviendo y te gusta y coqueteas y te desenvuelves en las obras de la carne. Y déjame decirte, si te inclinas por el Espíritu, Dios ya resolvió que va a perfeccionar a los que quieren ser perfeccionados y ser totalmente santificados para recibir ese cuerpo glorificado. Pero el requisito es que te tienes que negar a ti mismo. Tienes que creerle a Dios y a su palabra. Y mire, el Evangelio provee el antídoto para que podamos vencer y dominar a la carne. Mire, la carne es amiga del pecado. ¿Cómo?
que la carne es amiga del pecado. Vamos un momentito al libro de Romanos. Vamos al libro de Romanos, capítulo 8. Libro de Romanos, capítulo 8, verso 7. Sea Dios glorificado. Escuche bien. Mire lo que dice la Biblia, hermano. No lo digo yo. Yo no quiero que usted piense que yo soy un pastor extremista. Yo soy un pastor que me comprometí con Dios y con la predicación de la verdad, como está escrita. Por eso esta iglesia se llama así. La iglesia, la verdad, como está escrita. O sea, hay que honrar ese título. Ese título no está puesto ahí de lujo ni de adorno. Ese título está ahí puesto para honrar la palabra de Dios. Y qué mejor que esa palabra se honre comenzando desde el altar. Y desde este altar sale entra en esa cámara y entra por las computadoras, por los teléfonos, en la radio en Puerto Rico, ahora en la televisión, que estamos en la televisión. Y hoy se añadieron 5 plataformas más de diferentes lugares, que más adelante vamos a estar dando más información para que los hermanos tengan más opciones para seguir viendo y escuchando el mensaje verdadero del Evangelio. Romanos capítulo 8, verso 7, dice de la siguiente manera: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Oiga, analice, repito, los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y un cristiano que tiene amistad con la carne, ¿usted cree que es amigo de Dios? No, la Biblia te lo está diciendo, que lo que te dispara la carne, lo que ella quiere hacer es enemistad contra Dios. Oiga, y dice después, porque no se sujetan. ¿Qué es lo que no se sujeta? Los designios de la carne. ¿Y a qué no se sujeta, pastor? A la palabra de Dios. Oiga, ni tampoco pueden. O sea, los designios de la carne no le interesa sujetarse a la palabra de Dios. Y la misma revelación bíblica nos dice que tampoco pueden los designios de la carne sujetarse a la palabra de Dios. Ahora usted puede poder entender, porque cuando recibimos a Cristo, nos metieron al Espíritu Santo en el corazón. Porque solo no íbamos a poder con esta realidad del problema de la herencia del pecado que está dentro de la carne. No se sujeta ni tampoco puede. Mas la Biblia dice, mas sí por el Espíritu que tenemos en el corazón. Mas sí por el Espíritu. Oiga, hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Vamos a orar. Padre, te doy gracias. Me pongo en las manos de tu Espíritu Santo. Me pongo en las manos tuyas, Señor amado. Me ato a tu palabra, a tu espíritu, a tu voluntad y a tu deseo, Señor. Igualmente someto esta carne, someto los designios, someto la herencia del pecado que está en mi cuerpo, en el cuerpo de los hermanos. Los sometemos ahora a tu palabra, a tu espíritu, a tu voluntad y a tu deseo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Si usted tiene fe, usted va a tener fe a esta palabra. Porque la fe solamente no es así. Bueno, yo sé que Dios existe, Él creó todas las cosas. Eso es fácil, hermano. La fe grande y verdadera delante de Dios es que usted le crea la palabra. Eso conquista a Dios. Eso mueve el trono de Dios a tu favor. Eso trae sanidad a tu cuerpo. Si tú estás obedeciendo, eso te trae la bendición económica. Eso, bueno, ¿qué nos hace? ¿Verdad? El poder de Dios en aquellos hermanos que le creen. Ay, Dios mío, esto está tremendo, hermano. Entonces, la realidad es que Satanás usó la carne para traer el pecado. En Adán, en Eva. Y cuando ellos dos hicieron lo que hicieron, el pecado entró y se metió en la carne. Los designios del diablo entraron en la carne. Esto hay que entenderlo. Esa es la lucha que tenemos, iglesia. Esa es la batalla que tenemos que entender primero esto para poder tener la victoria. ¿Cuántos pueden decir amén?
Mas sin embargo, Dios usó la carne en la persona de Jesús, usó la carne de Jesús, que tenía encima la herencia del pecado. Oiga, que tenía el pecado del mundo encima. Esto es grande, iglesia. Oiga, que dice la Biblia que por nosotros lo hicieron que pecado. Él cargó el pecado del mundo entero. Él sintió más presión de la carne que tú y que yo. Es verdad. Y Dios la usó para destruir el pecado. Esto está tremendo. Romanos 8. Se me salen las lágrimas porque esta palabra es vida, hermano. Esta palabra es el antídoto para que usted pueda pelear correctamente. Libro de Romanos, capítulo 8, verso 3. Mire cómo dice la escritura. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, cuando habla de Dios, está hablando del Padre, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Oiga esto, en semejanza de carne de pecado. ¿Y qué significa semejanza? Igual. Jesús andó en un cuerpo como el de Eliezer, en un cuerpo como el mío, en un cuerpo como el de Héctor. Oiga, oiga. Y a causa del pecado, no era que Jesús estaba pecando. Él no pecó porque peleó, se esforzó. Pero si él se llega a ver descuidado, podía caer, hermano. Oiga, dice, y a causa del pecado original, que él también lo heredó de María, oiga, condenó el pecado en la carne. Entonces Dios la usó para destruir el pecado. Dios usó la carne de Jesús para destruir el pecado. ¿Cuántos le alaban? Amén, amén. Hermano, esto es un trofeo gigante que tiene la patria celestial en memoria de aquel hombre llamado Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Que era el verbo, era Dios con nosotros, pero en condición humana. Nos amó tanto que se metió en un cuerpo como el tuyo. Se metió en un cuerpo como el tuyo para rescatarnos. Y ahora nos da el ejemplo de cómo podemos destruir este cuerpo de pecado. ¿Cómo? Obedeciendo la palabra. Obedeciendo la palabra de Dios. De esa manera destruimos el cuerpo de pecado y se lo ofrendamos a Dios en obediencia. Ay, Dios mío, esto está tremendo. Dios la usó para derrotar no solo el pecado, para derrotar, ¿sabes a quién más? Al diablo. Le había manchado su creación. Por siglos el hombre en lo malo. Y vino Jesús en forma de hombre. Y tuvo Dios dos victorias gigantes. Derrotó el pecado en la carne y derrotó al padre del pecado, que es el diablo. Wow, lo que Dios me está dando. Este mensaje está saliendo ahora mismo. Este mensaje yo no era el que tenía, era algo parecido. Pues estamos hablando de que la carne es amiga del pecado. Si venimos a ver, ese es el tema. Pero Dios me está dando palabra nueva, palabra viva, me está revelando cómo es esto para que nosotros, iglesia, podamos destruir el pecado en un cuerpo de pecado. Así es. Mira qué cosa más tremenda, hermano. Iglesia, por favor, preste mucha atención. El pecado en la carne trajo entonces la condenación a todo ser humano. Mas sin embargo, la carne de Jesús, que Él la puso en obediencia, ¿qué es lo que trajo la carne de Jesús? El perdón y la gracia de Dios. Donde no teníamos oportunidad, no había chance, y nos dieron un regalo. Te voy a regalar el perdón de pecado. Y no tan solo el perdón de pecado, te voy a regalar la vida eterna. ¡Qué tremendo! Vuelve Dios a abrirnos una puerta para que el ser humano pueda ser eterno. Porque el ser humano iba a ser eterno. Ese era el plan que tenía Dios. Pero cuando pasó lo que pasó en el jardín de allá del huerto del Edén, se tronchó, se trancó, se cerró la puerta, hermano. Dios había sufrido mucho con Luzbel, con la pérdida de Luzbel, que se había convertido en diablo. Ya había sufrido mucho con la tercera parte de los ángeles,
que lo habían traicionado. Y ahora él, sacándose la espina, sacándose el dolor, tuvo que ver con sus ojos como el mismo Luzbel, hecho diablo, engañó a su máxima creación, nosotros los seres humanos. Miren qué tremendo, hermano. Por eso Dios no, en ese momento no tuvo otra opción que sacarlos del huerto del Edén. Y de ahí en adelante, los que conocemos la historia humana, ha sido drama, pecado, muerte, conquistas con alma, violencia, egoísmo, porque está ahí el germen del pecado. Porque en la carne está lo que puso el diablo, hermano. Y vino Jesús y lo hizo pedazos, le costó, lloró gotas de sangre, tuvo que esforzarse. Es más, la carne se le reveló y le dijo: pasa de mí esta copa, sabiendo él que su misión era hacer la voluntad de Dios. Y por poco la carne quería poner a Jesús a hacer la voluntad de la carne. Por eso Jesús reaccionó y le dijo: mas se haga tu voluntad y no la mía. Hermano, esto merece una ovación, esto merece un aplauso de multitudes, esto merece una adoración completa de rodillas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque gracias a Él ahora tenemos la salvación, conseguimos el perdón y ahora viene la vida eterna de camino y viene la limpieza completa que va a hacer Dios con los que hagan lo que hizo Jesús con la carne. Por eso la Biblia nos llama y nos dice: ármate del pensamiento que tuvo Jesús. Porque el que padece en la carne termina con el pecado. Y la Biblia dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne, sino en la voluntad de Dios. Qué tremendo. Hebreos 5:7. Vamos un momentito. Mira lo que pasó aquí. Hebreos 5:7. Bendecimos a nuestro Señor Jesucristo, a nuestra Madre Padre que está sentado en su trono. Mira los Hebreos, capítulo 5:7, que ha sido tan bueno con nosotros que Él busca forma y manera de que el hombre pueda ser salvo, hermano. Hebreos 5:7, mire lo que dice la Biblia. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque él era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Él tuvo fe a la palabra. Él le creyó a su padre. Es lo que tenemos que hacer. Y habiendo sido perfeccionado, ahí vino el Padre y le quitó la herencia del diablo. Lo que el diablo había puesto en Adán, por Jesús salió afuera. Y el Padre se lo otorgó porque tuvo el mérito, peleó, conquistó el corazón de Dios. Un solo hombre en este momento ha estado sobre la faz de la tierra sin haber pecado ni una sola vez. Y no era porque era el Hijo de Dios que Él lo logró, es porque Él se sometió a la voluntad del Padre. Amén. ¿Cuántos se quieren someter a la voluntad del Padre? Amén, amén. Hacemos la pregunta: ¿cuántos quieren hacer la voluntad del Padre? Amén, amén. Si usted se mete en esta voluntad, usted va a agradar a Dios Padre de tal manera y Él te va a perfeccionar también a ti, como lo hizo con Jesús. Y ese es el plan que ahora tiene el Padre para el día del arrebatamiento: encontrar una iglesia sin mancha, sin arruga, irreprensible, una iglesia que no tan solo creyó que Dios existía, sino que le creyó a su palabra. ¿Ah? Entonces tu fe tienes que complementarla con la obediencia, y tu fe entonces crece, tu fe se fundamenta y usted empieza a ver el crecimiento de lo que es un verdadero cristiano delante de la presencia del Señor. Bendito sea el que vive y reina por los siglos de los siglos. Entonces la Biblia nos manda a no vivir ni andar conforme a la carne. Y este mensaje uno lo predica y los que son de la carne pues te tachan: este es un extremista, este es un viejo exagerado, este es un fariseo, porque hará usar lo del fariseísmo para criticar y señalar a los verdaderos pastores. Esto no es fariseísmo, esto es la autoridad de Dios en este pequeño pastor que bajo la cabeza, que se atreve a predicar lo que Dios quiere. Yo no he logrado la perfección. Todavía no he logrado controlar este cuerpo 100%, pero estamos ahí dando la batalla.
Estamos dando la batalla y creyéndole a Dios. Y cada día vemos que estamos ganando la guerra. Benditos al Señor. Entonces, hermanos, la Biblia nos exhorta. La Biblia nos exhorta a no andar conforme a la carne. La Biblia nos ha enseñado, en lo que lee la Escritura, que si nos ocupamos de la carne, vamos a perder la vida eterna. El cristiano que se ocupe de la carne, en el sentido de honrarla, de vivir en celos, en pleito, en chisme, en murmuración, en amistad con el mundo, va a perder la vida eterna, aunque sea cristiano con 30 años. Porque la Biblia dice que muchos procurarán entrar y no podrán. Porque Jesús dice, no todos los que me dicen Señor, Señor, heredarán el reino de los cielos. ¿Sabe por qué? Porque no le tuvieron fe a la palabra, ni mucho menos lo obedecieron. Porque para obedecer la palabra, lo primero que tienes que hacer es creerla. Aunque no lo logres, no lo estés logrando completamente, pero tienes que estar de acuerdo con la palabra de Dios. Miren, la palabra de Dios es poderosa. Si usted abre su corazón, esa palabra es tan poderosa que explota de tal manera y usted toma la decisión. Y dice, espérate. Si el peor enemigo que yo tengo no es el diablo, no es mi esposa, no es el vecino, soy yo mismo, en mi carne. Entonces por eso Dios está revelando en pocos ministerios la verdad. Y da tristeza que muchos cristianos oyen la verdad y no pueden hacerlos libres porque ellos no quieren ser libres. Muchos oyen la palabra y no pueden ser libres porque les es tropiezo. Ay, Dios mío, Señor. Yo te doy gracias porque tu palabra no es tropiezo para mí. Amén. Te doy gracias porque tu palabra no es tropiezo para Eliezer, para Héctor, para mi esposa y tal. Y ese grupo, ese remanente en el mundo entero, que para nosotros es vida, es paz, es alegría, es contentamiento para el alma, Señor. Gracias te doy. Iglesia, la carne es enemiga de Dios. Si complacemos la carne y sus deseos, moriremos espiritualmente. El Espíritu Santo, Él vino para ayudarnos, ciertamente para vencer la carne. Por eso la Biblia dice en Romanos 8:26, y el Espíritu mismo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Te das cuenta? Por eso se le dijo a Pablo, bástate con mi gracia, porque en tu debilidad mi poder se perfecciona. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te da el poder, te da la fortaleza, te da la decisión, te convence para que tú no hagas caso a la carne y a sus designios. Porque los designios de la carne, dice la Biblia, son enemistad contra Dios, que no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Estamos bajo el tema la carne amiga del pecado. Vamos gozándonos aquí en el Espíritu. Nos ha dado un mensaje, tenía el título, pero el mensaje es fresco, es pan fresco. Lo que está saliendo es del horno de Dios, me lo están bajando y estamos usando nuestra boca para la gloria del Señor. Iglesia, el tiempo se acaba. Cristo está a la puerta. Tenemos que entender que el peor enemigo no está afuera, está adentro. Es la herencia del pecado que el diablo puso en Adán, en Eva, y ahora toda la humanidad desde ellos en adelante la tenemos. Tenemos una ventaja, tenemos a Cristo, tenemos al Espíritu Santo, pero no es para vivir como nos dé la gana, no es para disfrutar como nos dé la gana, ni siquiera es para vestirnos como nos dé la gana, hermano. Es para que andemos en la obediencia, es para que andemos en los designios de Dios, en la voluntad del Espíritu Santo. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén, amén. Sea Dios glorificado. Si complacemos la carne, vamos a morir espiritualmente, iglesia. Dios te bendiga, Kevin. No podemos proveer para los deseos de la carne. Libro de Romanos. Y cuando yo digo que no podemos proveer, es que estamos llamados a no proveerle a la carne en lo que es lo malo. Porque si a nosotros nos da la gana, podemos hacer lo que nos da la gana, hermano. Pero entonces, si soy cristiano,
tengo tremendo problema. Oiga, Romanos capítulo 13, verso 11. Romanos capítulo 13, verso 11. Mire lo que dice. Mi alma te adora, Jesús. Romanos capítulo 13, verso 11. Aquí está, mire. Bendito es el Señor. Dice la Escritura: sea Dios glorificado. Déjeme llegar, no he llegado todavía. Estoy aquí batallando. La carne no quiere que llegue, pero ya estoy llegando. Mira lo que dice. Y esto conociendo el tiempo. ¿Qué tiempo teníamos que conocer? Este tiempo, guerra, rumores de guerra, hambre, terremotos, los engañadores en diferentes lugares. Y por esto que estamos viendo en el mundo entero, conocemos el tiempo de que este es el tiempo donde el Señor en cualquier momento va a aparecer por nosotros. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación, iglesia, que cuando creímos. Escúcheme por favor, la noche está avanzada. Cuando la Biblia habla de la noche, tienes que entender que está diciéndonos, la maldad se ha multiplicado, el planeta se ha llenado de tinieblas. Pero ¿qué dice? La noche está avanzada y se acerca el día. Ese es el día que Jesús dijo, ni el día ni la hora, ni los ángeles que están, solo mi Padre sabe el día. Pero nosotros estamos viendo las señales. Y muchos en el cuerpo de Cristo están gobernados por la carne, por los designios de la carne negativa. No quieren despertar del sueño y se van a llevar sendas sorpresas cuando sean vomitados del cuerpo de Cristo. Dios nos ayude, hermano, que no seamos parte de ese vómito. Oiga, la noche está avanzada y se acerca el día, y nos dan la orden desde el cielo: desechen pues las obras de las tinieblas y vístanse, dice el que está sentado en el trono, con las armas de la luz. Anden como de día, honestamente, no en glotonería. Oiga qué palabra. No en borrachera, no en lujuria, no en lascivia, no en contienda y envidia. Ay, Dios mío, esa última obra de la carne, las contiendas y las envidias, van a provocar millones de cristianos desechados, millones de cristianos vomitados, porque honraron los designios de la carne. La envidia y la contienda no es un designio de Dios, es un designio del diablo. Y mira lo que dice ahora: sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis, y no proveáis para los deseos de la carne. De manera que si yo proveo y me gozo con la coquetería de la carne, entonces lo pierdo todo. Pierdo todo. Oramos. Padre, gracias por esta primera parte de este mensaje. La carne amiga del pecado, te damos gracias, te damos gloria, te damos honor, te damos toda la adoración que tú te mereces, porque aunque esta palabra fue una espada, vino esta espada a cortar lo que no conviene, a cortar lo que a ti no te agrada, a hacer pedazos lo que a mí no me conviene. Señor, te doy gracias porque es medicina a nuestra vida espiritual, es fortaleza para los que te amamos esta palabra. Gracias, Señor, por este mensaje que me has dado de momento, porque me lo diste al momento. Gracias, Señor. Mira las peticiones de Eliezer, mira las peticiones de Héctor, mira la salud de Héctor en esta hora, su esposa, su casa, su trabajo. Glorifícate en la vida de él de una manera especial. Padre amado, si él todavía no tiene un lugar donde congregar, tú sabes que la invitación está abierta para que él venga a un lugar donde se le predique la verdad y haya el verdadero amor entre hermanos, y tú sabes que aquí lo va, Señor. Glorifícate sanando, libertando, reconciliando, salvando a los perdidos, que toda la gloria es y será siempre para ti. Te ponemos el barrio, los vecinos, los niños, todo lo que sucede en este barrio, Señor, está delante de tu presencia. Toma dominio, toma control y trae la libertad a este lugar. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno,
Los esperamos la próxima semana. Dios les bendiga, Dios les guarde, les amamos. Oren por nosotros, que lo necesitamos. Será hasta la próxima transmisión. Dios les bendiga.